Falta muy poco para la cena de Nochebuena y seguro que muchos tienen ya el menú diseñado, pero atentos a todos los cocineros y comensales porque las asociaciones de consumidores advierten de posibles estafas en ciertos productos alimenticios. Concretamente, alertas sobre 2 estrellas de la gastronomía navideña, el cordero, el marisco. Las recomendaciones pasan por fijarse en el origen del animal. En cuanto al vino y los cavas, hay que tener en cuenta que muchas veces en los supermercados promocionan algunos de mala calidad situándolos cerca de otros de mejor calidad. También el pan con el que acompañamos las comidas está en el punto de mira, tanto que el Gobierno prepara un decreto sobre el llamado integral. Pues vamos a hablar precisamente de los fraudes que se suelen dar en esta época, en estas fechas navideñas, y lo vamos a hacer con David Pérez Cano, que es abogado de la Unión de Consumidores de España aquí en Canarias. Señor Pérez Cano, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a ir por partes, hablando en principio por la alimentación, señor Pérez Cano. ¿Nos pueden dar gato por liebre en estas fechas navideñas? Sí, por supuesto, hay que tener mucho cuidado con lo que uno compra y sobre todo fijarse mucho en el etiquetado para conocer el origen y el precio que tiene que tener el producto. Sí, claro, porque me imagino que habrán unos alimentos más que otros que se pueden prestar a este tipo de fraudes. ¿Cuáles podrían ser los más habituales? Hombre, en estas épocas el producto estrella, digamos, que intentan engañarnos o que pueden intentar engañarnos es el cordero. Es una época en la que se consume mucho este tipo de carne y tenemos que destacar que la producción inicial solamente en Castilla-La Mancha son de 300.000 corderos sacrificados en estas fechas, con lo cual estamos hablando de una gran cantidad de carne. Sin embargo, a pesar de que se produce ese tipo de sacrificio por estas fechas, hay que destacar que no todos los corderos son de origen español, no todos son de Castilla. Hay muchos que provienen de Francia, sin embargo son sacrificados en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, perdón, y nos engañan a la hora de etiquetarlo, si no nos fijamos bien en dicha etiqueta, donde viene el país de origen. Entonces, al ser sacrificados en Castilla-La Mancha, podemos demostrar, digamos, que han sido sacrificados en España, pero sin embargo el país de origen es distinto. Entonces hay que tener muy en cuenta que la diferencia tendría que ser en el precio, sobre todo. También un producto muy consumido es el jamón y en su caso hasta hemos leído un dato de que cada año se venden 10 millones de piezas como jabugo sin serlo. Sí, volvemos a lo mismo. Lo que tenemos que hacer es, cuando vamos a comprar, sobre todo en temas de alimentación, hay que fijarse mucho en el etiquetado, porque no solamente es el país de origen, digamos, sino también la zona. No es lo mismo un jamón comprado que procede, por ejemplo, de Extremadura, que es donde más se producen los jamones de jabugo, que un jamón producido pues en cualquier otra comunidad autónoma. Entonces hay que fijarse mucho en el etiquetado para que no nos intenten engañar con respecto a los precios, sobre todo. También se hincapié en cómo se promocionan algunos de los productos de esos alimentos, en qué parte de las estanterías se colocan. Hemos escuchado al principio, como en el caso de los vinos y los cavas, hay algunos de mala calidad que se sitúan con algunos de mejor calidad y a lo mejor incluso incrementan el precio. Sí, sobre todo porque muchas veces uno va corriendo, en este caso hablando de vinos y cavas, al supermercado para comprar las 2 botellas que te faltan y te fijas en la imagen global, digamos, de la estantería, pero no te fijas concretamente en cuál estás cogiendo. Y en la etiqueta o el grupo donde lo cogemos es un grupo bueno, pero están intercalados vinos de peor calidad y ahí es donde cometemos el error por parte del consumidor. Bueno, lo más escuchado en estas fechas es que caro se pone todo. ¿Es una percepción nuestra o es realmente lo que ocurre? No, por supuesto. Si volvemos otra vez al tema del cordero que tratamos antes, en estas fechas la carne de cordero puede rondar entre los 70 y 80 euros el kilo. En cambio, en otras épocas del año ese precio puede ser incluso menos de la mitad de lo que tenemos en estas fechas. Estamos hablando tal vez de productos frescos, pero aún así estamos a tiempo aún, señor Pérez Cano, de planificar nuestras compras para esas cenas y almuerzos de Navidad. Sí, lo ideal es, como decimos siempre, fijarnos en el etiquetado y comparar precios, es decir, no conformarnos con el supermercado al que acudimos habitualmente, ahí comprar toda la mercancía que vamos a utilizar para la cena, sino hay que tener en cuenta que hay precios y ofertas en otros sitios que pueden beneficiarnos, con lo cual, como siempre decimos, hay que comparar y aquel que se ajuste más a nuestro presupuesto puede adquirirlo.
Y seguimos cayendo en el mismo error. Todos los años decimos, hay que planificarlo con antelación, pero luego nos vemos que pasan los años y cada Navidad que llega siempre compramos a última hora. ¿Somos de comprar a última hora? Sí, por desgracia, ahí tenemos que aplicar la desgracia. Los españoles y en particular los canarios somos bastante de hacerlo todo a última hora. Con un poquito de planificación nos ahorramos no solamente el pagar precios excesivos, porque además los precios en esta época van aumentando a medida que se acerca la fecha. Entonces, si planificamos con cierta antelación, sobre todo aquellos productos que no necesariamente tienen que ser frescos, pues podemos ahorrarnos bastante dinero y sobre todo ahorrarnos las colas, los agobios, los atascos, en fin. ¿Y qué otras estafas, qué otros fraudes pueden ser propios de estas fechas que llegan a las asociaciones de consumidores? En estas fechas hay que estar atento a todo, es decir, el afán consumista de las Navidades nos afecta, pues no solamente desde el punto de vista de la compra del supermercado, como estamos señalando, sino también a la hora de comprar los regalos que vamos a realizar, a la hora de concretar las cenas de empresa, en fin, hay que estar atento porque se aprovechan de esta avalancha consumista que conlleva la fecha en la que estamos para ajustar esos precios y ponerlos siempre al alza. Antes estábamos hablando de que en esta fecha lo propio es que suban los precios. Luego nos encontramos con algunos establecimientos donde vemos algunos descuentos. ¿Nos los debemos creer, esos descuentos en estas fechas en concreto? Cuando nosotros vemos un descuento, no solamente en estas fechas, sino lo más próximo que tenemos en el calendario que ya ha pasado, por ejemplo el Black Friday, hay que tener en cuenta que los precios que nos ofertan, como 70-40% de descuento, tenemos que tener una referencia anterior para saber si efectivamente se está aplicando ese descuento, porque muchas veces no lo venden como descuento y el precio sigue exactamente igual que cuando está normalmente. Lo que pasa es que una semana antes han modificado dicho precio y después no lo venden como ofertado, pero el precio habitual es el que estamos comprando pensando que se aplica ese descuento. Está claro que ante este tipo de estafas y de fraudes todos los consumidores tienen a su disposición las hojas de reclamaciones en cada uno de los establecimientos, están obligados a ello. ¿La gente es de reclamar, de pedir la hoja de reclamaciones, señor Pérez Cano? Se suele aplicar, lo que pasa es que después de esa hoja de reclamaciones hay que seguir un trámite y es aportarlo bien en una oficina municipal de información al consumidor o bien acudir a una asociación de consumo privada para que se haga un seguimiento de esa hoja de reclamación, porque esa hoja de reclamación va a la Dirección General de Consumo y a partir de ahí se abre un expediente. Entonces el seguimiento de ese expediente lo ideal es que se realice por profesionales a la hora de informarnos hasta qué sitio ha llegado, si se ha aplicado algún tipo de sanción, en fin. Pero claro, mucha gente se pregunta qué consigo con ello, con presentar una hoja de reclamaciones. ¿Llega a tener una solución? Sí, normalmente las hojas de reclamaciones fundamentadas, porque muchas veces también se pueden presentar hojas de reclamaciones que o no tienen sentido o simplemente se presentan por desconocimiento de la norma por parte del consumidor. Normalmente esas hojas de reclamaciones fundamentadas, como decía, suelen conllevar la apertura de un expediente y se realiza un seguimiento por la Consejería de Consumo y a partir de ahí se realizan pues todo tipo de inspecciones, en fin, se activa, digamos, lo que es el mecanismo por parte de la Administración a la hora de evitar el motivo de la reclamación. Antes has hablado de lo importante que es comparar los precios. En el caso de los juguetes, que es tal vez el producto estrella de estas Navidades, porque muchas familias dedican parte de su presupuesto a ello, ¿se puede ahorrar mucho comparando precios en el ámbito de los juguetes? No solamente comparando precios, sino, como decimos antes, comprando con antelación. Es decir, si nosotros los juguetes, aunque a nosotros nos parezca exagerado, se adquieren hace un mes, es decir, a mediados de noviembre, podemos estar hablando de que el ahorro puede suponer entre un 20 y un 30% del total de lo que nos gastamos solamente en juguetería. Bueno, estamos hablando de juguetes, a lo que dedicamos el mayor presupuesto tal vez de las Navidades, señor Pérez Cano. Muchas familias incluso recurren a los microcréditos, a los créditos rápidos. ¿Es conveniente hacerlo o, como usted dice, planificar mejor las compras y así evitamos comprometernos con un crédito de esta envergadura? Nosotros siempre proponemos que se gaste lo que nosotros realmente tenemos, es decir, que se trabaje con listas, con un presupuesto ajustado a lo que podemos gastar en ese momento
y en la medida de lo posible evitar no solo el uso de la tarjeta de crédito, sino también el consumo de esos microcréditos que normalmente llevan aparejados unos tipos de interés bastante elevados. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las fiestas de fin de año? ¿También se prestan a fraudes? Hombre, ahí lo que nos encontramos es la publicidad engañosa, ¿no? Que te dicen que va a haber una barra libre y cuando llega la barra libre no existe o está más limitada del horario que nos han señalado, que el alcohol que venden en ese punto concreto no es el comercial, digamos, sino es algo que han comprado en gran masa y nos encontramos una calidad muy inferior a la habitual, en fin. Lo que suele haber ahí más que fraude es publicidad engañosa. Sí. Bueno, David Pérez Cano, vamos a hacer un pequeño inciso porque este asunto lo hemos llevado hoy a las redes sociales a través de nuestros perfiles en Facebook, en Twitter, en Instagram, a ver qué opinan nuestros espectadores, nuestros seguidores sobre este asunto, sobre el consumo en estas Navidades. Y Carlos Centurión, no sé si ha habido alguna respuesta al respecto que tenga que ver con experiencias de esos espectadores, de esos seguidores que hayan vivido alguna estafa, algún fraude en estas fechas, Carlos. Exacto, Estíbal, y sobre esto estamos preguntando, ya sea en compras presenciales, tradicionales, como también, por supuesto, en compras a través de Internet. Les recuerdo la reflexión que les pedimos esta mañana. Estamos en una época de muchas compras y puede que se generen problemas en los consumidores. Queremos saber si ustedes los han tenido. Quizás al comprar, al intentar devolver ese producto en productos perecederos, como pueden ser las comidas, ¿se ha sentido defraudado o estafado alguna vez? ¿Cree que hay más engaños en esta época o simplemente compramos más y por eso lo detectamos más? Tenemos hasta ahora una respuesta de Víctor. Víctor nos dice que él habitualmente compra a través de Internet y que la única estafa que él ve y a menudo es la que hacen los transportistas. Es la respuesta de Víctor. Estamos esperando sus respuestas y sus reflexiones sobre este tema. Estaremos como siempre muy atentos. Estíbaliz. Bueno, pues que sigan opinando a lo largo de la jornada. Gracias, Carlos. Hasta luego. Bueno, pues esta es la respuesta de Víctor a esta pregunta que formulamos en nuestras redes sociales. David Pérez Cano, que continúa con nosotros, que es abogado de la Unión de Consumidores de España aquí en Canarias. No sé si tienen la oportunidad de escuchar esa respuesta de Víctor, donde hablamos del comercio electrónico, algo que también se ha extendido en los últimos tiempos y sobre todo para hacer compras en estas fiestas navideñas. De lo que se queja este espectador es de esos pagos que realizan al transportista, que realmente para ellos supone un cobro extra. Sí, el problema que nos encontramos con las compras en Internet es que los precios que nos señalan generalmente no incluyen el transporte. Aquí en Canarias, además, por temas de lejanía, ese transporte suele ser bastante caro. Entonces, lo que debemos consultar cuando vamos a realizar cualquier tipo de compra por Internet es el importe que nos va a suponer en transporte, impuestos, etcétera, porque muchas veces no solamente el precio del producto en sí, que puede ser una gran oferta, sino también todo lo que conlleva y el precio final que terminamos pagando. Bueno, pues que no sean por consejos de cara a estas fiestas navideñas. Todavía estamos a tiempo de planificar las compras, de comparar algunos precios, y le agradecemos a David Pérez Cano, abogado de la Unión de Consumidores de España en Canarias, que nos haya atendido en Buenos Días Canarias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.